Hay señales en el boxeo que no hacen ruido al principio, hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlas. Mientras buena parte del foco sigue puesta en los nombres de siempre, Lester Martínez acaba de dar un paso que cambia el mapa real de las 168 libras. Ganó el interino del WBC, sigue invicto y empezó a entrar en una conversación que ya roza a Canelo. Pero aquí lo extraño no es solo su ascenso. Lo que verdaderamente pone al boxeo en alerta es otra cosa: el silencio absoluto del hombre que suele marcar el ritmo de toda la división. Y cuando Canelo no acelera, no responde y no se mueve con prisa, casi nunca es por descuido. Es porque ya está leyendo un tablero más grande. Para entender si Martínez es apenas un nuevo nombre o el inicio de una presión distinta, hay que mirar fechas, contexto, cinturones, intereses y el momento exacto en que esta historia empezó a cambiar sin que casi nadie lo notara. Porque la pregunta ya no es si Lester creció. La pregunta es ¿por qué creció ahora? ¿Y qué significa eso para Canelo? Antes de profundizar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video ahora mismo. Voy a leer todos. Y algo que mucha gente me pregunta: ¿cómo hago estos videos de noticias? Fue con videos simples como este que logré monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender cómo crear canales en este formato, dejé un ebook en el comentario fijado. Solo entra al enlace para ver cómo funciona. Lester Martínez no es todavía un nombre que domine titulares, pero en el boxeo ese suele ser el momento más peligroso. Invicto, campeón interino del WBC, y con algo que no siempre se puede medir con números: impulso real. Un país entero detrás, Guatemala, empujando cada paso, y cuando eso ocurre, el crecimiento deja de ser individual y pasa a ser colectivo, y eso cambia todo. Pero aquí no está el punto más importante. El punto es cuándo ocurre todo esto, porque la división supermediana no está en calma, no es una categoría ordenada. Hay cinturones en juego, hay negociaciones abiertas, hay nombres cruzándose, y hay decisiones que no se toman dentro del ring. Y cuando el entorno se vuelve inestable, aparecen oportunidades que en otro momento no existirían. Y ahí es donde Lester deja de ser solo una promesa. Se convierte en una variable incómoda, porque mientras otros esperan, él ya avanzó. Mientras otros negocian, él ya tiene un título. Mientras otros intentan entrar en la conversación, él ya está dentro. Y en el boxeo, llegar primero no siempre garantiza el resultado, pero sí cambia la dinámica. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque esto podría ser solo otra historia de ascenso, otro nombre más creciendo, otro rival potencial en una lista larga. Pero hay un detalle que rompe esa lectura y cambia completamente la dirección de la historia. Canelo no ha reaccionado, no hay respuesta, no hay presión pública, no hay señales, y en su carrera eso no es normal. Porque Canelo no sigue el ritmo del boxeo. Lo marca. Cuando quiere una pelea, la construye. Cuando no le interesa, la enfría. Y cuando guarda silencio, es porque está evaluando algo más grande. Y eso ya pasó antes. Nombres crecieron, el ruido aumentó, la presión subió, y en el momento exacto, Canelo decidió. No antes, no después, en el punto donde el riesgo y el valor se equilibraban. Por eso esta historia no es solo sobre Lester Martínez, es sobre el momento. Porque en el boxeo moderno no gana solo el mejor. Gana quien entiende cuándo pelear. Y ahí es donde todo se vuelve más interesante. Lester sigue invicto, sigue avanzando, sigue acumulando atención. Y con cada victoria, su nombre deja de ser una incógnita, empieza a pesar, empieza a incomodar, empieza a aparecer en conversaciones donde antes no estaba. Y en ese punto, el escenario cambia, porque si Canelo decide enfrentarlo ahora, lo legitima, lo convierte en un rival global, lo eleva en una sola noche. Pero si decide no hacerlo todavía, la historia toma otro camino. El nombre sigue creciendo, la presión se acumula,
El público empieza a pedir respuestas. Y ahí es donde el boxeo entra en alerta. No por una pelea confirmada, no por un conflicto directo, sino por una sensación. La sensación de que algo se está moviendo. Y todavía no tiene forma completa. Porque el verdadero riesgo no es solo el talento de Lester, es el momento en que deja de ser opcional. Y ese punto se acerca. Cada victoria lo empuja, cada conversación lo acerca, cada silencio lo agranda. Y en medio de todo eso, Canelo sigue sin moverse. Pero ese silencio no es vacío, es lectura, es control, es experiencia. Porque a lo largo de los años, Canelo ha demostrado algo muy claro. No entra en el juego cuando lo llaman. Entra cuando el escenario está listo. No reacciona al ruido. Lo convierte en evento. Y eso es lo que vuelve esta historia diferente, porque el boxeo ya empezó a mirar. Los analistas empiezan a mencionar su nombre, los aficionados empiezan a preguntarse, los escenarios empiezan a formarse. Y en ese punto, la historia deja de ser pequeña, se vuelve inevitable. Pero todavía no está definida, porque todo depende de una decisión, el momento en que Canelo decida intervenir. Y ahí es donde está la clave. No en si la pelea ocurre, sino en cuándo ocurre. Porque en este deporte el tiempo no acompaña la historia, la define. Entonces la pregunta ya no es si Lester Martínez es una amenaza. La pregunta es otra. ¿Está creciendo en el momento correcto o en el momento que Canelo necesita? Porque si algo ha demostrado el campeón mexicano es que nunca pierde el control, lo redefine. Ahora la conversación queda abierta. ¿Canelo está ignorando un riesgo real o está dejando que crezca lo suficiente para convertirlo en algo más grande? Déjalo en los comentarios. Antes de cerrar, vale la pena mirar lo que dejó el video anterior, porque los comentarios muestran exactamente cómo se está leyendo este momento fuera del ring. Moisés Morales dejó una idea muy interesante. Él menciona que Canelo podría haber esperado a que Benavidez creciera más, enfrentara a los mejores, y que una pelea grande podría soltarse en septiembre, incluso con cifras enormes sobre la mesa. Y ese punto es clave, porque en el boxeo actual, el tamaño del evento no depende solo del rival, depende del momento en que ese rival alcanza su máximo valor. Rosendo Ortega también tocó un tema fuerte. Él dice que Canelo no ha cedido ese lugar como cara del boxeo, y menciona nombres como Mayweather o Bivol para cuestionar ese nivel. Y aquí hay algo importante, porque justamente esas derrotas son parte de lo que construye la lectura actual de Canelo, no como un peleador invencible, sino como alguien que elige cuidadosamente cuándo asumir ciertos riesgos. Y el comentario de Chris Pérez refleja otra visión muy común entre los aficionados. Esa idea de que un verdadero campeón debe enfrentar siempre a los mejores disponibles. Y esa discusión sigue siendo una de las más vivas en el boxeo moderno. Porque hoy, pelear con el mejor no siempre coincide con pelear en el momento correcto. Y ahí es donde todo conecta con lo que estamos viendo ahora. Porque tal vez el debate no es solo quién merece la pelea, sino cuándo esa pelea tiene sentido dentro del tablero completo. Gracias a Moisés Morales, Rosendo Ortega y Chris Pérez por aportar a la conversación. Y también a todos los que comentaron después del cierre de esa edición y no alcanzaron a aparecer aquí. Cada opinión suma y todos son bienvenidos en este canal, porque cuando el público debate, el boxeo se entiende mejor, y en historias como esta, todavía hay mucho por revelarse.